entonces como capítulo la integral definida. Vamos a arreglar el lápiz. Integral definida. Entonces, para ello necesito dar algunas definiciones preliminares. Bueno, preliminares vamos a colocar aquí. Que ustedes lo conocen en todo caso estas definiciones, pero vamos a recordarlo un poquito. Algunas no, otras sí. Entonces sabemos que el símbolo sumatoria, ese, se llama símbolo sumatoria, y cuando el i varía desde 1 a n, de 1 a su i, eso en realidad significa a sub 1 más a sub 2, qué sé yo, más a sub 3, hasta llegar al último término. El último término es a sub n. Se llama símbolo sumatoria, todos conocen. ¿Y qué propiedades tiene? Algunas propiedades de este símbolo sumatoria, o más que nada son propiedades, digamos. Primera propiedad, por ejemplo, si uno quiere sumar expresión, como ejemplo, de 1 a n, de una cantidad que no depende de i, esa no depende de i, significa que ese c voy a sumarlo n veces. Entonces, si lo sumo n veces, esto me da n por c. ¿No? N por c, más que propiedades, ¿no? N por c. 2, se puede demostrar que cualesquiera sea el número natural, la suma con i variando de 1 a n, esto lo vamos, cualquiera sea el natural, de los i's, o sea, ¿qué es lo que significa esto en realidad? Bueno, se puede probar que va a ser n por n más un medio. En algún momento lo vamos a utilizar esto, y ese es cualesquiera sea el n natural. Lo mismo, si tú haces la suma de los primeros n números al cuadrado, por ejemplo, de 1 a n, y si tú colocas i cuadrado ahí, se puede demostrar que va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1. Esto está dividido por 6. Cualesquiera sea n en n. Y si uno suma, por ejemplo, al cubo, se hace la suma de los primeros n números al cubo. Por ejemplo, colocar tu el cubo ahí. Uno puede demostrar que esto va a ser n cuadrado por n más un medio. Perdón, al cuadrado. Esto es dividido por 4. Pues también es cualesquiera sea el n en n. Propiedades que lo vamos a utilizar más adelante, como preliminares. Entonces, vamos a definir ahora, definición de lo que se llama sumas de Riemann. Sumas de Riemann. Averiguen ustedes quién fue este señor Riemann. Una buena tarea, Riemann. Entonces voy a considerar CAF una función que va de cierto intervalo a b en R. Una función acotada, ¿ya? Una función acotada. Entonces se llama partición del intervalo B. Se llama partición
del intervalo, ¿no? De AB a un conjunto finito, a un conjunto finito, que le vamos a llamar P, viene de partición, P. Que es un conjunto finito, por lo tanto lo escribo como conjunto. Entonces aquí le llamamos X0, le vamos a llamar X1, X2, qué sé yo, hasta el último, que le vamos a llamar XN. Donde, esto es lo importante, donde el primer elemento X0 tiene que ser igual a A. O sea, el X0 tiene que ser igual a A, pero el X0 es menor que X1, estricto, menor que X2, y así sucesivamente. Menor que X3, etc. Menor que XN-1, menor que XN, todo estricto. Y el XN tiene que ser necesariamente igual a B. Entonces esto se le llama partición del intervalo AB. ¿Ok? Y ahora vamos a llamar norma de la partición. Llamaremos norma. Norma de P. Al mayor de los números, al mayor de los números, delta x sub i, lo vamos a llamar aquí, delta x sub i. Y eso va a significar simplemente la diferencia entre x sub i menos la anterior. Y eso cualesquiera sea el i, ¿no? El i varía aquí desde 1, 2 hasta n debería ser. Entonces, el mayor de esos numeritos se le llama la norma de la partición. Las definiciones. Norma de la partición. Notación, vamos a una notación aquí, tengo que ir a la otra pizarra. Entonces, vamos a escribir norma de P, ¿sí? Notación. Así, se llama norma de la partición, con doble barra. Y eso va a ser el máximo. El máximo del delta de los x sub i es con i variando desde 1 a n. Entonces se le llama norma de P. Si ustedes quieren hacerse una pequeña gráfica, supongo que fuera así la gráfica. Y aquí tú tienes tu función, supongo que fuera esta tu función. Va de aquí, qué sé yo, hasta por ahí, por decirte algo. Esto entonces va a ser el A. Esto va a ser el B. Y arriba tiene la función. Entonces el A es el x sub 0. Ese A es x0. El x1 puede ser este, por decirte algo. El x2 puede ser este. La longitud de cada subintervalo no tiene por qué ser la misma. Y si por aquí podría estar el x sub i menos 1. Por ahí podría estar el x sub i, por ejemplo. Etcétera, ¿no? Ese necesariamente es el x sub n. ¿Ya? Entonces, esta longitud que hay aquí, de aquí a aquí, la longitud de ese intervalito, se le llama delta x sub i. Esa longitud es delta x sub i.
sea, tú tomas esto, este triangulito, por ejemplo, esta partición, y lo haces para cada uno de estos. Lo estoy haciendo en forma genérica. Entonces, a eso se le llama el delta X y. Ahora, el mayor de estos numeritos, el delta X1, delta X2, qué sé yo, hasta delta XN, por aquí, puede ser ese el XN-1, por ejemplo. Entonces, el mayor de ese numerito se le llama la norma de la partición. ¿Ok? Ahora vamos a decir que la partición es regular si las distancias de cada subintervalo entre X0 y X1, entre X1 y X2, y así sucesivamente, entre el XN-1 y X son todas, los longitudes son todas iguales. Entonces ahí vamos a decir que la partición es regular. Vamos a la observación. Entonces diremos que la partición, P es regular si la longitud de cada subintervalo, delta X sub y, son todas iguales. Simplemente no depende, vamos a llamarle delta X nada más, no depende del índice Y. Y la partición siempre va a ser B menos A partido por N. ¿Ya? Para cada Y. Eso para I variando de 1, 2 hasta N. Son todas iguales y me quedé B menos A dividido por N. En este caso, siempre el X sub Y va a ser A más I veces el delta X. Y eso para cada I. Para ir variando desde 1. No, desde 0 en este caso. Desde 0. Debería partir desde 0 aquí. Esta realidad también, ¿no? Desde 0. Este de 0. Sí. Con I variando desde 0, 1, hasta N. De hecho, mira, cuando el I toma valor 0, tú colocas el I igual 0, el X sub 0 vale A, ¿viste? También al primer punto, pero son todas iguales. Por ejemplo, cuando el I toma valor N, reemplaza I por N por delta X. Entonces, delta X por N es B menos A. Si lo reemplazas aquí, te va a darte A más B menos A. O sea, justamente el XN es B. Entonces, cuando la partición es regular, que lo vamos a trabajar con particiones regulares muchas veces. Han dado así los X sub Y. Ok. Vamos a hacer un ejemplo, ¿eh? Pero antes vamos a definir algo. Sí. Ahora bien, se llama suma de Riemann. Se llama suma de Riemann de F al número, es un número real, al número, se llama suma de F, suma de Riemann de F, al número que está dado aquí, ¿eh? La suma, a este signo sumatoria, de F en C sub I por delta X sub I. Y aquí el I varía desde 1 a N. A ese numerito se le llama suma de Riemann. Ahora, si ustedes quieren esto, ¿qué es lo que es? Cuando el I vale 1, tengo... bueno, después lo voy a escribir. F en C1 delta X1 más, cuando el I vale 2, tengo F en C2 por delta X2. Bueno, y así sucesivamente, más
FCN por delta XN. ¿Dónde? ¿Qué es lo que vamos? ¿Qué es lo que es CSUI? ¿Dónde? CSUI es un número arbitrario. Es un número arbitrario, cualquiera, del intervalo XUI menos 1, XUI, con I variando desde 1, 2 hasta n. Me explico en el dibujo. Ya, suma de arriba a ese numerito que aparece ahí. Ok, ok. Mira. Suponte tú, vamos a elegir aquí, voy a colocar con otro color. Voy a colocar con azul. Entonces, mira, aquí tengo este numerito, FNC1 por delta X1. ¿Qué es lo que es en realidad? Entonces, tú te eliges aquí entre el XC, porque aquí, de aquí hasta ahí, tendría el delta X1. Porque el delta X1, ¿qué es lo que va a hacer? El delta X1 va a ser la diferencia entre X1 y X0. Entonces, si tomas aquí, este es su intervalo. Bueno, te tomas un elemento C1 entre X0 y X1, cualquiera. Puede ser el punto medio, por ejemplo. Ahí tú tomas un C1. Ahora, ¿qué interpretación tiene este numerito ahí? Ese numerito de ahí. Bueno, calcula F en C1, hasta aquí arribita. La imagen. Ese puntito es el F en C1. Y después tú calculas, lo multiplica por delta X1. Eso simplemente va a ser, si lo vamos a particionarlo ahí, es simplemente, no está X1, es simplemente, voy a colocarlo en rojo, es el área de este rectángulo que estoy escribiendo aquí, está en rojo. Si tú calculas el área de ese rectangulito que estoy escribiendo ahí, llámale a ese rectangulito R1, llámale R1 a eso. Entonces, este aquí va a ser el área de R1, A de R1. El área de R1 si la función fuera positiva, evidentemente. Ahora, este numerito de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Para que ustedes lo interpreten geométricamente, ¿qué es lo que es ese numerito? Bueno, tú te das un C2. C2 es un elemento arbitrario. C2, ¿viste? El I vale 2. El I vale 2. C2, F en C2. Si el I vale 2, reemplaza aquí, es un número arbitrario entre X1 y X2. Entonces, X1 y X2. De aquí a aquí, entre X1 y X2, voy a tener el delta X2. Porque el delta X2 va a ser la diferencia entre X2 y X1. Entonces, te tomas un elemento arbitrario entre X1 y X2, arbitrario, el que tú quieras. Por ejemplo, podría ser el mismo C2, el mismo X2, podría ser. Bueno, voy a dibujarlo aquí. Supone tú que estuve más cerca de X2 que de X1. Supone tú que este fuera C2. Calcule la imagen. Venga, la imagen. Ahí está la imagen, ahí estaría la altura del rectángulo. Y después tú escribes el rectangulito, ¿no? Más o menos así es el rectángulo. Ahí.
Me quedo ahí. Entonces vamos a calcular esa área. Porque va a ser f en C2, la función es f, por la longitud de ese rectángulo. Tú llámale a ese rectángulo R2. Entonces esto de aquí va a ser el área de R2. Bueno, y así sucesivamente. Si estoy entre x sub i menos 1 y x sub i, podemos elegir, por ejemplo, x sub i punto medio, o el x sub i menos 1, el que tú quieras. Suponte fuera, este sería el x sub i, perdón, con azul. Ahí estaría el c sub i. Calcula la imagen. Esta es la imagen. Y enseguida forma el rectángulo ahí. Este es el rectángulo. Ahí. Entonces, ¿qué rectángulo va a ser? El rectángulo R sub i, si tú quieres. R sub i. Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo. Porque el último, este último elemento que está aquí. Este último elemento. ¿Qué es lo que va a hacer geométricamente? Bueno, tú te eliges, f en cn, dice. ¿Qué es lo que es cn? El i vale n. Es un número arbitrario entre, si el i vale n, entre x sub n menos 1 y x sub n. Entonces aquí está el x sub n y aquí está el x sub n menos 1. Entonces toma un número arbitrario, suponte tú que fuera ese. Ahí está cn. Calcula la imagen. Esta es la imagen. Entonces, con rojo, y tú calculas la longitud, esa longitud del résimo rectángulo. Calcula esa imagen, esa área. Entonces aquí tú tienes un rectángulo Rn, si tú quieres. Entonces va a ser el área del rectángulo Rn. Eso es geométricamente. Así que como una observación, si la función fuera positiva, la suma de Riemann va a ser una aproximación del área bajo la curva. Por ejemplo, una observación importante. Observación. Vamos a suponer que fuera positiva. Si R es la región que está definida por las desigualdades siguientes, donde el X varía entre A y B, y el Y varía entre 0 y tu función, suponiendo que la función es positiva, no tiene por qué ser positiva. Cuando es positiva le puedo dar sentido al área bajo la curva. Entonces la suma de Riemann, llámale SR a esto, suma de Riemann. Entonces la suma de Riemann va a ser una aproximación del área de la región R. Porque el área de la región R que está aquí va a ser el área bajo la curva, si tú quieres. Entre tu función, tu eje X, tu eje X y tu función. No quiero hacer más rayas porque si no, no la van a identificar. Entonces la suma de Riemann es una aproximación del área de R. Voy a tener que seguir en la otra página. Del área de R. Área, entre comillas, de R. Mientras mayor sea el número de rectángulos acá, mejor va a ser la aproximación. ¿Y cuándo voy a tener más rectángulos? Bueno, cuando las longitudes son cada vez menores. Este delta X sub i es cada vez más chiquitito.
¿no? Cuando esto tiende a cero. Si el delta que subí es pequeño, ¿no? Entonces, si el delta que subí es pequeño, este es pequeño, la norma de la partición es pequeño, porque la norma de la partición es el máximo. Entonces, mientras más fina sea la aproximación, o cuando la norma de la partición tienda a cero, mejor va a ser la aproximación del área bajo la curva, ¿no? De la suma de R va a ser una mejor aproximación. Entonces creamos eso, ¿no? Entonces, a medida, nota, a medida que la norma de la partición tiende a cero. Ahora, si fuera regular, por ejemplo, si la partición fuera regular, y yo quiero que esa partición tienda a cero, significa que el máximo tendría que ir a cero. Delta XY tiene que ir a cero. Y para que vaya a cero delta XY, si fuera regular, el n tiene que ser grande, ¿cierto? Si la partición fuera regular. Entonces n tiene que ser grande para que el delta XY sea pequeño, cercano a cero, por las definiciones dadas. Entonces, a medida que la norma de la partición tiende a cero, o cuando n tiende al infinito, si P es regular, mejor es la aproximación, mejor es la aproximación del área bajo la curva, del área de R. Entonces, lo que uno tendría que investigar aquí para poder calcular el área de la región R, ¿para qué tipo de funciones esa acumulación de rectángulos, digamos, o que está aquí cuando n es grande, ¿para qué tipo de funciones este numerito se va acumulando en un número fijo? Vamos a mirarlo después, ¿ah? Entonces, vamos a decir que esta suma de Riemann corresponde a una suma superior cuando el f en c sub i, este f en c sub i, corresponde al máximo en cada intervalo. Porque aquí lo elegí como arbitrario. Pero si fuera el máximo, uno habla de suma superior. Si fuera el mínimo, habla de suma inferior. Entonces vamos a escribir eso. Voy a repetir porque aquí el c sub i es un número arbitrario. Entonces, si el c sub i corresponde al máximo de la f en cada subintervalo, uno habla de suma superior. Entonces, observación. 1. Si f en c sub i es el mínimo de f en cada subintervalo para cada i, variando de 1, 2 hasta n, entonces la suma de Riemann, la suma de Riemann se llama suma inferior. Llamémosle S la suma inferior, ¿no? En cambio, si f en c sub i es el mínimo, máximo,
es el máximo de f en x sub menos 1, x sub i. Para cada i, hasta n, entonces la suma de Riemann, SR, suma de Riemann, se llama suma superior. Y nosotros la vamos a llamar S mayúscula. ¿Ok? Ok. Mira, vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo funciona. Te van a ayudar, sí, ¿eh? Están muy callados. ¿No hay ninguna duda? Bueno, suponte tú que tienes una función bien simple, sea la función, sea f, una función 0,1, que va de 0,1 en R. Una función, la función famosa cuadrática. La función cuadrática. Y sean las particiones, obviamente las particiones del intervalo 0,1, entre 0 y 1, ¿ya? Las particiones primero, y vamos a hacer una, yo voy a hacer una sola, lo dejo tarea. Voy a colocar una partición del intervalo 0,1. Una regular, otra no regular. 0, por ejemplo, un cuarto, un medio, 1. Es una partición que no es regular. Y ahora voy a dar una partición regular. ¿Okay? El primero tiene que ser 0. Después voy a colocar un cuarto. Después voy a colocar un medio. Después voy a colocar 3/4. Esa es regular. 1. Entonces, en cada caso, encontró la suma inferior y suma superior. En cada caso. Encontrar S y S mayúscula. Solución. Solamente voy a hacer el IA, el 2i. Por eso te lo dejo de tarea. Para 2i. ¿Cómo lo hacemos? Ahí, profe, en P, cuando se quiere sacar la norma, el mayor de los números sería el 1, ¿no? No, porque primero lo que vamos a hacer es calcular, mira, acuérdate que, bueno, volvamos hacia atrás. Tú empiezas una partición de AB, es x0, x1, x2, hasta llegar a xn. Bueno, no sé cuántos valores hay aquí. Bueno, primero buscas qué es lo que es x0, qué es lo que es x1, qué es lo que es xn. Y después tú tienes que calcular los delta x sub y, que son la diferencia de cada uno de la longitud de cada subintervalo. Vamos a hacerlo aquí. Y una vez que tienes esto, busca el máximo. Y el máximo va a corresponder a la norma de la partición. Por ejemplo, mira, aquí, en el 2i. Evidentemente aquí el x0, ¿cuánto es el x0? Bueno, el primer elemento, el 0, siempre va a tener que corresponder al
límite inferior del intervalo. El x1 tiene que ir creciendo esto. El 1/4. El x2, 1/2. El x3, el 3/4. Y el último, el x4, es 1. Tiene que darme el límite superior del intervalo, si no, no sería partición. Entonces ya calcula. En este caso el n es 4. Para este ejemplo, ¿no? ¿Viste? El n es 4. Entonces lo primero que yo he dicho que es lo que es x0, x1, x2 hasta xn. ¿Ok? Ahora voy a calcular cuánto vale el delta x sub y. El delta x sub y, ¿qué es lo que va a ser? X sub y menos 1. Es la longitud del iésimo rectángulo. O el ancho del iésimo rectángulo. Entonces, vamos a calcular. Aquí, con estos dos, yo calculo lo que se llama delta x1. ¿Qué es lo que es delta x1? La diferencia entre x1 menos x0. ¿Y cuál es la diferencia en este caso? 1/4 menos 0. Bueno, te daste 1/4. Después con estos dos, yo calculo el delta x2. ¿Qué es lo que es delta x2? Es x2 menos x1. Saca la cuenta. ¿Qué es lo que es x2? 1/2 menos 1/4. También vale 1/4, ¿no? Por eso yo dije que es regular. Después calculo la diferencia entre estos dos, que se le llama delta x3. ¿Qué es lo que es eso? El x3 menos el x2. Saca la cuenta. 3/4 menos 1/2. 3/4 menos 1/2. ¿Cuánto es eso? 1/4 también, ¿o no? 1/4. 4. Después, entre estos dos, se le llama delta x4, que va a ser la diferencia entre el x4 y el x3. O sea, 1 menos 3/4. Y eso me da también 1/4. Y es regular, porque cada uno de los delta x sub y son todos iguales. Si tú dices acá, cuando es regular, cuando el delta x sub y igual delta x, que va a ser b menos a dividido por n. El delta x, si te das cuenta aquí, ¿cuánto es b menos, dice aquí, b menos a dividido por n? Ahí vamos, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que es b menos a dividido por n? El n vale 4, ya hemos dicho. Y el a es 0. Y b vale 1. 1 menos 0 dividido por 4. O sea, 1/4. Entonces cada uno de estos, delta x1, delta x2, delta x3, delta x4, son todos iguales a b menos a dividido por n. Por eso es una partición regular. Esa es regular. La otra no es regular, porque si tú calculas la diferencia entre estos dos, entre 1 y 1/2, la longitud es 1/2. Si tú calculas la longitud de aquí a aquí, es 1/2 menos 1/4, es 1/2. Y entre 0 y 1/4 es 1/4. Entonces no son todas la misma longitud. Entonces esta no es regular. ¿Ok? Estoy viendo lo que está pasando. Ahora, si tú miras acá, el máximo de estos valores encontrados, el máximo delta x sub y, se llama norma de la partición. Entonces, aquí, ¿cuál es el máximo entre 1/4, 1/4, 1/4 y 1/4? ¿Cuál es el máximo? Bueno, evidentemente 1/4. Así que la norma de la partición aquí, para dar la respuesta a tu pregunta, es 1/4. ¿Ok? 1/4. Bueno, el n vale 4. Entonces se medía la suma inferior y la suma superior, ¿ya? Eso se medía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la suma inferior, suma superior? Bueno, hay que calcular la suma de Riemann. Esta es la suma de Riemann. Vuelvo hacia atrás. Perdona. Esta es la suma de Riemann. Pero tengo que hacer el i variando de 1 hasta n, n vale 4, de f en c sub i por delta x sub i. Eso vamos a calcular. Entonces,
Vuelvo a repetir, voy a calcular esta sumita que está aquí, con i variando desde 1 a 4, porque el n vale 4, f en c sub i, delta x sub i. Ya sabemos lo que son los deltas. Hay que ver qué es lo que es f en c sub i, ¿no? Bien, vamos a calcularla. Aquí. Entonces aquí vamos a colocar suma inferior. Suma inferior. Vamos a darle vamos a ver lo que es gráficamente también, ¿eh? Gráficamente. Ya lo voy a dibujar con otro color para que se den cuenta. Azul. Yo tengo la parábola, voy a exagerar un poquito con la parábola. Ahí está la parábola. Estoy exagerando un poco. Entonces este es el 0. Es el 0 ahí. Y aquí por aquí está el 1. Entonces, ¿cuál es la partición que yo elegí? Ahí está. 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1. Esa es la partición. Entonces, la mitad, ahí más o menos está 1/2. Aquí está 1/4. La mitad de esta es el 3/4. Si tú quieres, ese es el x0, ese de ahí el x1, ese de ahí el x2, ese de ahí el x3 y ese es x4. Entonces, entre el x0 y el x1, ahí en esa partecita voy a colocar con otro color, con rojo. Vamos a calcular primero, antes de eso, ¿cuál va a ser la suma inferior? La suma inferior, ahí lo voy a hacer, es la suma con i variando desde 1 a 4 de f en c sub i por delta x sub i. Acuérdense que este delta x sub i es 1/4, ¿o no? Sí, pues, ahí está. Delta x1 1/4, delta x2 1/4, no depende del índice, todo 1/4. Así que se puede sacar fuera. Es 1/4. No lo voy a sacar fuera, ¿no? Vamos a dejarla para que se den cuenta lo que ocurre geométricamente. Así no. Para que vean la geometría. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí lo voy a escribir. Cuando el i vale 1, tengo f en c1 por 1/4. Más. Cuando el i vale 2, f en c2 por 1/4. Más. Cuando el i vale 3, f en c3 por 1/4. Más. Cuando el i vale 4, f en c4 por 1/4. Entonces, ¿qué es lo que es f en c1? La función que tienes ahí, ahí tengo más grueso, ya. Ahora sí. ¿Dónde estaba aquí? Bien digo, la función, esta función que está aquí, es igual a f de x que x cuadrado, ¿ya? Ahí está. Entonces, aquí tengo que elegir entre el 0 y el 1/4 el mínimo, ¿cuál va a ser? Entre 0 y 1/4, ¿cuál va a ser el mínimo? ¿Dónde se produce el mínimo? En 0. En 0. Entonces tú calculas f de 0 ahí. F de 0 por 1/4. ¿Cuánto vale f de 0? Tú evalúas cuando el que vale 0. F en 0, ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, no tienes área ahí. Entre comillas, tienes una... No tienes área, lo coloco en rojo. El área vale 0 ahí. Ahora, no sé por qué estoy colocándolo así. Ahora vamos a la otra parte. Más
En la otra parte, entre el 1/4 y el 1/2, ¿dónde está el mínimo? Entre el 1/4 y el 1/2. En ese intervalito, 1/4 y 1/2, ¿dónde está el mínimo? Cuarto. Se produce en 1/4, entonces calculo f en 1/4. F en 1/4 por 1/4. Y el f en 1/4 por 1/4 es la longitud, voy a colocarlo en rojo. Aquí ahí se coloca el mínimo y tú calculas ese rectangulito, esa área que está aquí. Esa. Calcula esa área. Que es el pedacito que está aquí. Después, tú te vas entre el 1/2 y el 1/4, donde se produce el mínimo, entre 1/2 y 3/4, el mínimo se produce en 1/2, ¿verdad? En 1/2 se produce. Entonces lo que estoy calculando yo es el área de este rectangulito, de este triángulo, perdón, de este rectángulo, digo, el área que estoy achurando ahí. Entonces, ¿qué dije yo? F es C1, este es C2, este es C3. Se produce F en 1/2 ahí, por 1/4. Y finalmente, me estoy equivocando con los numeritos, entre el 3/4 y el 1, el mínimo se produce ahí, en esa parte, ahí, en el límite inferior. Y ahí estoy calculando el área de ese rectángulo. Entonces aquí tendría que calcular el F en 3/4 por 1/4. Así que cada uno de estos numeritos va a ser el área de cada uno de esos rectángulos que están ahí. Bueno, esto va a ser 1/4 y tú calculas qué es lo que es F en 0 más F en 1/2 más F en 3/4. F en 0, F en 1/2. No, me equivoqué. F en 0. F en 0 más F en 1/4, ¿no? Más F en 1/2 más F en 3/4. Lo calculas nomás. Entonces 1/4. Bien, F en 0, aquí está la función. F en 0 vale 0. F en 1/4 aquí, 1/16. Más. F en 1/2, tú calculas 1/4. F en 3/4 es 9/16. Sacas la cuenta y tú tienes tu suma inferior. No sé cuánto vale. Profe, entonces para la suma máxima sería, en vez de, por ejemplo, f de 0 sería f de 1/4, y así, Sí, ¿no? claro. Para la suma superior, claro, justamente. Sí, hay que sacar esa cuenta. Vamos a hacerlo ahora. No sé cuánto vale ese numerito. 1 dividido por 16. Saquemos la cuenta de cuánto vale. 1 dividido por 16 más 1 dividido por 4 más 9 dividido por 16. Me da eso y eso lo multiplicamos por 1/4. Por 0,25. Bueno, usted saca la cuenta, no sé si será, la suma inferior debería darme 0,21 o algo así. 0,21. Que es una aproximación grosera, no muy buena, del área bajo la curva,
No es buena, porque si tú sumas el área de cada uno de estos rectángulos, te da una aproximación del área bajo la curva. Pero una aproximación relativamente mala. ¿Por qué? Porque el n es muy pequeño, el n vale 4. Si el n fuera 8, 20, 200, la aproximación evidentemente va a ser mejor. ¿Sí o no? Va a ser mucho mejor. Por eso las observaciones que yo les di ahí, que a medida que el n es mayor, ¿dónde está? A medida que el n es grande, n es mayor, n tiende al infinito, mejor es la aproximación del área. En realidad, el área se va a definir como el límite cuando el n tiende al infinito. Lo vamos a definir más adelante. Ya veamos la suma superior. ¿Cómo quedaría la suma superior? Ya borremos aquí. Por lo menos voy a hacer una gráfica ahí. Se me fue el... Bueno, ahí está el... Este es el eje X, eje Y, no. Ya, suma superior entonces. Suma... Un poco... Dejémosla ahí. La suma superior. Bueno, la gráfica es parecida a la anterior. Eje X, eje Y. Voy a colocar en azul. En azul estamos colocando la función, donde que fuera esa. El y igual a f de x, que es x cuadrado. Y abajito estoy colocando en negro. Ese es 0, ¿cierto? Y aquí, abajito, tú tendrías el 1. Punto medio es 1/2. Por ahí tendría el 1/4. Por ahí tendréis 3/4. Ya. Vamos a verlo geométricamente. Entonces la suma superior. Bueno, parecía al ejercicio anterior. Voy a colocarlo así. F en C1. Las longitudes son todas iguales. F en C1 por 1/4 más F en C2 por 1/4 más F en C3 por 1/4 más F en C4 por 1/4. Pues bien, ahora, F en C1 va a ser el mayor valor que toma la función en el intervalo entre el x0 y el x1, entre 0 y 1/4. Evidentemente que el mayor valor se toma cuando el valor es 1/4. Entonces aquí tendría que calcular F en 1/4 por 1/4. ¿Y geométricamente qué significa eso? Bueno, que estoy calculando esta área. La que estoy ayudando ahí. Un área que está por arriba del área, el área bajo la curva. Aquí está por abajo, por eso se llama suma inferior. Está por arriba. Ahora vamos a ver el F, ¿cuánto va a ser el max? El F en C2. Entonces, entre el 1/4 y el 1/2, tú ves cuál es el mayor valor. Entre 1/4 y 1/2, evidentemente es 1/2. Entonces tú calculas F de 1/2 por 1/4. Y geométricamente, bueno, entre 1/4 y 1/2 el mayor valor va a ser ese. Y tú calculas esta área de ese rectángulo que estoy calculando. Está por arriba este. Después, más F en C3. Bueno, estoy entre 1/2 y 3/4. El mayor valor se toma en 3/4. Por lo tanto, ese valor. Estoy calculando esa área. Lo voy a calcular, ¿no? Toma negro. Entonces aquí F en C3, F en ¿cuánto dije? En 1/4. Por 1/4.
F en C4 va a ser el mayor valor que está entre 3/4 y 1. Evidentemente, el mayor valor va a ser en 1. ¿Sí? Profe, Dime. ¿no es en el tercero F en 3/4? En el tercero, sí, ¿qué dije yo? Un cuarto, no, ese es 3/4. A ver, voy a repetir. Entre 0 y un cuarto es un cuarto. Ya. Este es un medio. Este es un medio. Después, entre un medio y 3/4 es 3/4. Ese es 3/4. Gracias, me había equivocado. 3/4. Un cuarto. Y después, entre 3/4 y 1, el máximo se produce en 1. Entonces tienes que calcular f de 1 por un cuarto. Ahí sí. Bueno, saca factor común un cuarto y tú ves que lo que va a ser f de un cuarto más f de un medio más f de 3/4 más f de 1. Y eso va a ser 0,25, un cuarto. Bueno, el f en un cuarto, la función es esa. 1 partido por 16. Más f en un medio, la función es esta, ¿no? Un cuarto ahí. Más f en 3/4, 9,16. Y f de 1 es 1. Bueno, tú sacas la cuenta más o menos, por lo tanto, ¿cuánto vale aproximadamente la suma superior? Dividido por 16 más 1 dividido por 4 más 9 dividido por 16 más 1 por 0,25. Entonces, si ustedes saquen la cuenta, por favor, yo no sé si estoy tan seguro. Este es 0,468. 75. Bueno, el área bajo la curva, el área de la gráfica de la función, no es una buena aproximación por esta suma inferior, esta suma superior, suma inferior, porque el n es demasiado pequeño. Aquí el n era 4 y es demasiado pequeño. Entonces, a medida que el n va a ser mayor, la aproximación va a ser mejor. Ahí tienen un ejemplo. Bueno, el otro se lo dejo tarea, se lo dejo a usted. ¿Eh? Bien. Vamos a darle otra definición. Ahí tienen un ejemplo de suma superior, suma inferior. Bien. Veamos un ejemplo. Más que un ejemplo, una definición. Recuerda que a mí me interesa, lo que le va a interesar aquí, no cuando el n sea 4, me interesa cuando el n tienda al infinito, ¿ya? Eso es lo que me va a interesar. O cuando la partición tienda a 0. Que no es equivalente, pero o cuando la partición tiende a 0. Ahí me interesa. Porque aquí la partición de la norma de esta partición era un cuarto. Aquí la norma de P para este ejemplo, ¿no? Es un cuarto, demasiado grande. Uno quisiera una partición que sea lo más cerca de 0 posible. O sea, para que sea lo más cerca de 0 posible, quiere decir que el ancho de cada rectángulo cada vez es infinitesimal. ¿No? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo en realidad? Si usted geométricamente, si usted tiene esta curva, parece que digo yo que a medida que el n es grande, mejor va a ser la aproximación. Ahí está tu curva. Y tú quieres que el n sea grande. Entonces la partición que estoy haciendo es cada vez más pequeña, mira. Estoy exagerando, ¿ah? Esa es tu partición. Cada vez más pequeña.
Supuesto que fuera esa. Entonces, si tú buscas los máximos, voy a colocar en azul, suma superior, va a ser algo así, ¿no? Eso, después estoy calculando la suma superior. Va por arriba. Como que una cosa creciente, va por arriba. Los rectángulos van por arribita, ¿viste? Porque es suma superior. Si fuera suma inferior, irían por abajo. Pero fíjate que si tú sumas... Entonces, ¿cuántos rectángulos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Tengo 11. Entonces, ¿cuánto tenía acá? Tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 rectángulos según el n, ¿viste? El n vale 4 aquí. 4 rectángulos. Y acá tengo, ¿cuántos rectángulos? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. El n vale 11. Si tú calculas el área de cada uno de estos, va a ser una mejor aproximación del área bajo la curva. ¿Se dan cuenta, no? Mejor aproximación. Cada vez mejor. A medida que el n va creciendo. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿qué pasa cuando el n es grande? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Entonces vamos a dar una definición. Definición. N grande o la norma de la partición tiende a 0. Entonces dice, sea F, que va en un intervalo a B en R, una función acotada. Una función acotada. Entonces vamos a decir, diremos que F es integrable. Si existe un número L en R, si es un número real L en R, tal que el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, de tu suma de Riemann, con I variando de 1 a n, de f en c sub i, por delta x sub i, sea ese numerito L que aparece ahí. Entonces, cuando la norma de la partición tiende a 0, de estos numeritos que te presentan sumas de Riemann, se acumulan en un solo número, uno dice que es integrable. Ahora bien, ese numerito, cuando existe, es único. Observación. Observación aquí. ¿O no? Cuando él existe, no siempre va a existir. Cuando él existe, este es único. L es único. No hay dos valores. Único. Y como es único, vamos a definir una notación. Ese L que aparece ahí, ese numerito que es único cuando existe, se escribe así. Y se le dice que es la integral definida. Este símbolo, este se llama, esta es la integral definida. Comilla, se llama integral definida. A y B se le llama límite de integración. Se llama límite de integración. ¿Ok? Entonces, cuando existe ese numerito, uno puede definir lo que se llama la integral definida. Ahora bien,
Ahora bien, si f es integrable y positiva, vamos a definir, vamos a hacer una definición. Si f que va de A a B en R es integrable y positiva, y no negativa, digamos. Y R en la región, definida así. El X varía entre A y B, y el Y varía entre 0 y tu función. Entonces vamos a definir el área de la región R. Entonces, definimos el área de R. ¿Cómo es integral? Integral definida de A hasta B, de f de x de x. O sea, ¿qué es lo que va a hacer la región R? Ahí tengo la función. Según que estoy en otro color. En rojo, en azul. Esta es tu función. Entonces, esto fuera A y B. Entonces, tu región R dice que el X varía entre A y B. Y el Y varía entre 0 y el tope. O sea, la región va a ser esa. La que estoy ayudando. Esa es tu región R. Entonces, el área de R se define como la integral. Profe, Dime. ¿le puedo pedir un favor? ¿Podría volver un segundo para atrás? Y yo le saco una foto y listo, que le pongo que me faltó anotar algo. Ya, Por favor. ¿eso? ¿Eso? Dime que sí o que no. ¿O más atrás? Sí, esa. Ya. ¿Suficiente para eso? Sí. Ya, entonces definimos el área de la región R como eso. Ya sabemos, entonces, un buen teorema sería cómo calcular esto, cómo calcular esas integrales. En todo caso, le voy a dar un teorema y con eso terminamos, por ahora. Teorema. Si sea f que va del intervalo AB en R, una función continua. Con esto vamos a terminar, Entonces, si es una función continua, entonces es integrable. Entonces, f es integrable. Entonces, nuestra meta es dar un buen teorema, cómo poder calcular estas integrales definidas, chiquillos. Porque si yo calculo esas integrales definidas, calcularía áreas de figuras bien raritas, bien raras. Áreas de funciones, áreas bajo una curva, por ejemplo. Bueno, hay un teorema que se llama teorema fundamental del cálculo, que lo vamos a ver en la próxima clase. No sé si lo vamos a ver en la próxima clase, en realidad. Creo que no. De que me permite calcular de forma sencilla estas integrales. Están dadas aquí. En todo caso, si tengo una función que es continua, necesariamente uno puede probar que es integrable. O sea, cuando tengo una función continua y positiva, puedo poner de área bajo una curva, por ejemplo. Bien, vamos a hacer ejemplo la próxima clase de cómo calcular esas integrales. Sí, lo vamos a dejar hasta acá, ya quedan 5 minutitos. No queda nada ya, porque son 70 minutos que damos siempre. Así que lo vemos mañana, ¿ya? Listo, profe, gracias. Gracias a ustedes. Estamos. Nos Nos vemos mañana, profe. vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao. Chao, chao.